El texto de Lucas Grossman, ¿es cierto? Extracto de la igualdad estructural de oportunidades en la Constitución argentina. Avísenme cuando lo terminen de leer, por favor.
¿Ya terminamos? Bueno, vayan a la página 12 y vamos a hacer un caso. En todo el conjunto. En la página 12 dice, lo voy a leer yo, así lo hacemos más rápido, más dinámico. La Secretaría de Deportes posee un programa de incentivos a deportistas olímpicos, por medio del cual entrega una beca económica a aquellos deportistas que obtuvieron medallas al participar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Por el primero de los casos, la beca es 10.000 pesos, 8.000 pesos y 6.000 pesos, en función de la medalla obtenida, oro, plata y bronce respectivamente. Mientras que para los deportistas paralímpicos, la beca es de 8.000, 6.000 y 4.000 pesos, según la medalla. O sea, una diferencia de 2.000 pesos. Se presenta un deportista que ha obtenido una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos y solicita se le entregue la beca por 10.000 pesos.
alegando que la diferencia en montos en las becas importa discriminación en función de la discapacidad. Entonces tenemos dos cuadros y nos vamos a poner. Primero vamos a ver qué argumentos hay en favor del deportista. ¿Qué les parece? ¿Qué argumentos ustedes son abogados y se presenta el deportista paraolímpico, ha obtenido una medalla de oro y dice, a los deportistas olímpicos les pagan 10.000 pesos como beca y a mí me pagan 8.000? Quiero que me paguen 10.000 si yo obtuve una medalla de oro. ¿Cómo? ¿Por qué persona normal? Sí. Y argumentaré que tiene más gasto por el tema de su dificultad y... No, pero... ¿no? Argumentos en favor del Parece que es más fácil hacer argumentos en favor de la secretaría. Claro. No, yo creo que tiene más argumentos el... Pero ahorita parece que... Pero... ¿Qué les parece a ustedes? Hagan favor del deportista. Sean abogados, che, yo sería cruel. Porque hay un programa de incentivo. Yo diría, por ejemplo, a ver, le tiro una idea para que la armemos. La diferencia de monto, ¿no es cierto?, de la beca, ¿no está basada en la discapacidad? Sí. Y entonces, ¿No violando el principio de igualdad de la ley? claro, podría ser. ¿Y qué pasa en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional? ¿Qué dice el 75, inciso 23? Bueno, la Constitución es para todos, ¿eh? El 75, inciso 23 establece que el Congreso de la Nación tiene que, ¿no es cierto?, dictar acciones positivas. ¿Para qué? Para lograr que esas personas en condición de desigualdad puedan llegar a una igualdad más real. ¿No? No le podría decir, es una facultad del Congreso, de que además de que ser una persona vulnerable, una persona con discapacidad, es obligación del Congreso dictar acciones positivas para lograr esa igualdad. Y además dice, escuchame tu programa de incentivo para deportista olímpico. Él juega un olímpico y yo un paralímpico. Explícame cuál es la diferencia. Además, a ver, pensemos en otra cosa. Si hay Juegos Paralímpicos y hay Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos, donde yo estoy con pares, con iguales, el esfuerzo es el mismo. Y obviamente que tengo una... obviamente que si yo no voy... a ver, pensemos en algo. No sé qué deporte se me viene ahora en la cabeza. Vóley, tenis, fútbol. En los Juegos Paralímpicos no va a ser de la misma forma la exigencia física que en los Juegos Olímpicos. Pero eso está basado solamente en una diferencia que no tiene por qué plasmarse en el juego en sí. En los Juegos Paralímpicos yo obtengo una medalla de oro. Menos más el esfuerzo, el incentivo tiene que ser el mismo. Claro, lo que yo veo es que la diferencia está establecida simplemente en la discapacidad. Eso no sería un argumento en favor de... ¿Y en favor del Estado? Ahí viene lo más difícil. Hay que ponerse la voz del diablo para ser del Estado, ¿no? A ver, yo tengo que defender al Estado y tengo que convertirme en un abogado absolutamente cruel y decirle a las personas con discapacidad, no, loco. Como me decís, igualdad entre los iguales, bueno, son olímpicos, generan, ahí también el lado económico, el asunto. Tiene mayor precio, tiene mayor difusión, tiene mayor cantidad de ingresos. Si vamos a igualdad entre iguales, ellos no son iguales. Ahí hay un argumento del Estado. Yo creo que... Mi esfuerzo como deportista olímpico es mucho mayor que el del paralímpico. ¿O no? Y sí, podría decirlo el deporte, y es cierto. Entonces,
obviamente que yo merezco un mayor premio. Qué argumento horrible, ¿no? Pero bueno. Y la exigencia física de una persona que corre una carrera valla es la misma que una persona que no. ¿Podría romper un deportista paralímpico un récord de 100 km por hora? Por decir, no sé, no sé si una persona corre 100 km por hora, no creo. No sé. ¿Podría? Creo que No. ahora el evento marco, de acuerdo a la importancia del evento. ¿Pero por qué la importancia del evento, Fernando? Si un juego paralímpico puede tener... Estoy de acuerdo, pero yo creo que lo deben tomar de esa forma. Por ejemplo, ¿alguien sabe, por ejemplo, cuándo fueron las Olimpiadas, las Paralímpicas? Ahí está. Nadie sabe. Nadie le presta atención. Salen en 2 canales de televisión. Es que no lo publican. ¿Y te llama la atención a mí como persona que observo el deporte, ver un paralímpico que un olímpico? Nadie lo ve. No es lo mismo. Es que no tiene la misma difusión. Entonces, la Olimpiada es totalmente diferente. No tiene la misma difusión. Es una cuestión de Y además la facultad es una Secretaría de Deporte. La Secretaría de Deporte por lo general dependen del Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Y si dependen del Ejecutivo, ¿no es facultad del Ejecutivo reglamentar los montos de cada uno de los juegos? ¿No sería una intromisión no permitida del Poder Judicial en cuestiones que son propias del Ejecutivo? Bien, podría ser un argumento en favor del Estado, ¿no? Entonces, ustedes vieron que muchas veces, si bien lo que se pregona es la igualdad de las personas con discapacidad, después lean, ahora no, eso para que lo lleven esa guía, y lean, esto ha sido sacado de un caso real de un tribunal constitucional colombiano, creo, ya le digo, sí, de Colombia, después leanlo. El tracto de la sentencia 340/10 del 11 de mayo del 2010 de la Corte Constitucional, de ahí el caso verdadero. Y lean por qué efectivamente se da y no se da, y es que resolvió, no le voy a decir, no tendría gracia que diga que resolvió el tribunal. Pero en base a eso es lo que se resuelve. Entonces, muchas veces también hay que tener también, y hay que ser demasiado honesto en esto de que siempre hay igualdad entre los iguales, pero yo creo que no habría acá una distinción que me parece absurda. O sea, dentro de los Juegos Paralímpicos yo... decía a Doc que si vos te venías a quejar, bueno, vos querés igualdad y la tenés. Con tus iguales vas a cobrar esto, ellos hacen un mayor esfuerzo, con tus iguales vas a cobrar. Está bien, pero ahí el problema está en que decir, yo en un Juego Olímpico tengo esfuerzo, ¿no es cierto? Porque hemos hablado de eso. Y bueno, gano una beca tengo una beca de 10.000 pesos. Y en un juego paralímpico también tengo mi esfuerzo entre mis iguales y quiero ganar 10.000 pesos, porque gané la misma medalla que ganó un olímpico. ¿O no es así? Entonces creo que esa distinción, al menos a mi entender, está basada en una causa de discriminación, en una categoría sospechosa. Al menos en una categoría sospechosa. No, y además que no se cumple, ¿sabe con qué? Con los ajustes razonables. La convención dice que tiene que haber ajustes razonables. Bueno, en parte me parece que uno de los ajustes razonables sería, ¿no?, equiparar esto a la misma categoría. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entendió el ejercicio? Vamos, ruedas y secretos. Dice que el hombre vino del mono, bajó del árbol y se puso a andar. Pero que, como ya es machula, se puso ruedas para correr más. Bueno, estamos con Guillermo Fesser, que es un periodista, principalmente periodista de humor de toda la vida. Siempre ha sido un tipo muy gracioso que ha hecho humor. Lo que me extraña, Guillermo, es que ahora se te haya ocurrido hacer un libro infantil. Y me extraña mucho más todavía que hayas metido un personaje que es una niña que va en silla de ruedas. Pero, Guillermo, eso no es muy triste. No da mucha pena. No. La gente que va en silla de ruedas. No, vamos a ver. El hecho de ser divertido no tiene nada que ver con ir en silla de ruedas. Se puede ir en silla de ruedas y ser divertido al mismo tiempo. O sea, no sé por qué se piensa que el que va en silla de ruedas tiene que ser tonto, o tiene que ser retrasado, o tiene que ser apenado. Se puede ir en silla de ruedas y hacer esquí acuático.
Entonces, la niña está en mi cuento, va en silla de ruedas, igual que podía tener zapatos marrones. No tiene nada que ver una cosa con otra. Vale, bueno, Guillermo, ya entiendo, o sea, que no es para tanto, pero bueno, esto pasará como, al final de la serie, pasará como en la Clara de Heidi, ¿no? Que se curará, digo yo, no va a ser todo triste. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si Ruedas se llama así porque va en silla de ruedas, no porque esté enferma. La gente que va en silla de ruedas no tiene que curarse, porque no les pasa nada. Son distintos, van en silla de ruedas, como el que tiene un tío en América, que no vive aquí, vive en América, pero sigue siendo igual de tío. O sea que no hay ningún problema. Ese es el problema, que la gente se cree que los que van en silla de ruedas se tienen que curar, que no se tienen que curar. Que lo que tiene la gente es que tratarles para que puedan hacer la vida normal como los demás, nada más. Pero Guillermo, si entonces no se va a curar, ¿no sería mejor haber puesto un osito o un animalito o algo para que no dé pena? Ay, Javier, que no te enteras de nada. Que las niñas que van en silla de ruedas no tienen que dar pena, porque no les pasa nada, solo que van en silla de ruedas. Si es que ellas no están apenadas por ir en silla de ruedas. Están tristes porque no pueden hacer cosas como todo el mundo. Porque, por ejemplo, si una niña que está en silla de ruedas le invita a un chico a pasar la noche en su casa, no puede ir porque le da vergüenza decirle que por la noche, como la silla de ruedas no va a entrar en el cuarto de baño, se tiene que hacer pis encima. Por ejemplo, una niña en España, en cualquier ciudad, cuando quiere hacer pis y va en silla de ruedas, de cada 10 veces que quiere hacer pis, 8 se las tiene que hacer encima. Lo que hay que hacer es las puertas más grandes para que pueda pasar. Lo que hay que hacer es que los niños, cuando sean mayores y hagan casas, hagan las puertas de los cuartos del baño más grandes para poder invitar amigos en sillas de rueda. Hay que cambiar eso de dar pena por justicia, porque ellos necesitan de una vez poder ir al cine como todos y que la silla entre en la sala y puedan ver la película. Échate a un lado, que ahí viene ruedas y no le gusta quedarse atrás, porque derrapa en las curvas y toca el freno solo al final, solo al final, solo al final, y no le da miedo la velocidad. Rodando va pa' aquí, ay, rodando va pa' allá, a 110 por hora por las aceras, ya y no le alcanza ni una pantera. Rodando va pa' aquí, ay, rodando va pa' allá. ¿Se entiende en definitiva cómo hay que ir buscando ajustes razonables? Si una persona está en silla de ruedas no tiene que ser porque verla como triste, como alguien enferma, como alguien... Una persona como cualquier otra que está con una limitación, obviamente, sin lugar a dudas, pero no tiene por qué ser aburrida, porque lo que pasa es que nosotros no preparamos nuestra vida para las personas que tienen esas dificultades. Hasta que nos toque. 10, 8 se cepillan encima. Estamos hablando de España. Imaginemos Argentina. ¿El Poder Judicial tiene realmente rampas para que ingresen las personas con discapacidad? Nuestro Poder Judicial tiene puertas generales para que entren al baño. ¿Qué pasaría si en este taller hay una, por favor chicos, en este taller lo tengo que estar retando como chicos jubilados? ¿Qué les pasa? Estamos acá. ¿Qué pasa si en este momento yo tuviera una persona tipo acústico, una persona que me lee los labios? Claro. ¿Y sabes qué? Mira, yo si tuviera un estereotipo vendría y le preguntaría a Marcelo, ¿qué me está queriendo decir eso? ¿Cómo te sentís vos? Pregúntale si quiere un café. Pregúntale. Y vos me vas a decir, yo, pregúntale a mí, ¿no es cierto? ¿Querés un café? Claro. Ahora, fíjate. Ella no tiene dificultades para comprenderme a mí. Yo sí tengo dificultades para comprenderla a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito que ese ajuste razonable. Pero en realidad, ella necesita, y a Natalia mejor vos hablas lenguaje de señas, ¿no es cierto? Entonces, si acá hubiese una persona con lenguaje de señas, no podría interpretar. Pero ya vamos a llegar a eso y van a ver cómo en el ámbito de nuestro trabajar en el Poder Judicial. Contale, Gaby, contale lo que está pasando, que ella está en la asociación de sordos. La asociación de sordos. Contale con todo lo que te están encontrando, con todas las dificultades, justamente, porque
no acompaña, el Estado no acompaña a esa asociación, entonces ella... Lo que pasa es que todos ustedes personas piensan en la discapacidad cualquiera nada más, no problema. Pero solo no le da la importancia que no solo sabe estudiar, sabe más que cualquier persona normal. Pero por supuesto, es más, ¿querés que te diga una cosa? Nada de normal, porque somos todos iguales. Que haya diversidad. La diferencia es que para ustedes es normal. Claro. Para ellos es normal. Ustedes lo tratan a ellos como Pero mira cómo es. Ella nos puede leer a nosotros los labios y comprendernos tranquilamente. ¿Qué linda barrera? Y nosotros. Había una publicidad. Somos nosotros el problema. Aislamos mucho a esas personas, a esa gente. En realidad nosotros a esa gente no la entendemos. No podemos enseñar porque no sabemos. Y porque además somos irascibles e intolerantes con nosotros mismos y no nos tomamos el tiempo para eso. Exacto. ¿Han ido alguna vez juntos, cierto, a algún lugar en donde, qué sé yo, a ver, estamos entre grandes, vamos a decir, ¿te has sentido discriminada? ¿En mi juzgado? No, hombre. ¿Ah? En el Poder Judicial donde yo trabajo. La asesoría de menores. En el que tiene que garantizar derechos. Voy a pedir La corte. y se rieron porque me decían, ¿esta ley? No. Y yo, los 22, soy una persona muy igualita. Pero, ¿qué fuiste? ¿A buscar trabajo? Sí. ¿Cuál es la dificultad? Me dijeron que no había para discapacitados. Ah, perdón, yo te voy a decir una cosa. Primero que no hay para discapacitados, no hay para personas con discapacidad. El discapacitado es Discapacidad. para personas con discapacidad. Ustedes, como cada institución, tiene que tener un 4%. Sin lugar a dudas, eso es legal. Con discapacidad. Y ninguna institución lo tiene. La legislatura tengo entendido que ha incorporado gente con discapacidad. Eso es un avance importante. Pero el Poder Judicial tendría que tener trabajando personas. No, personas que Mira, aprenden permanente, sino prueba. Y vos, por supuesto que es injusto. Absolutamente injusto. No estaríamos hablando de esto en este momento, no estaríamos hablando de esto si no fuera injusto. Yo creo que el lugar más injusto, donde hay mucha injusticia, es la justicia. pues yo fui. Están grabando lo que dije, ¿no es cierto? Bárbaro. Y se me burló la chica, que yo salía por encima. Digo, pero voy a luchar, lo voy a volver. Y le voy a decir, yo discapacitada, mamá, esta discapacidad te da más poder. Pues yo estoy haciendo un curso de instructora solo. Claro. Pero aparte, ¿vos te considerás discapacitada? No. ¿Una persona con discapacidad? Y le digo la verdad, me considero mejor que usted. Porque mi hijo, pero que no me... ¿Cuál es la diferencia? A ustedes, no te lo pregunto a vos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podés sentarte en una computadora y hacer una sentencia? ¿Podés tomar... Espérense. ¿Podés tomar un testimonio? ¿Podrías ir a un allanamiento conmigo? No. Pero estoy hablando con ella. Pero eso también, porque solo lo único que hace es verte, digo, porque su audición es acá, no acá. Claro. Si vos me hablas, no me toca, lo voy a mirar. Pero ayer estuve en la apertura del ciclo lectivo del SOS que ha incorporado de escuela.
Eso es muy importante también en el ámbito de las adicciones. Y las dos, la bandera y la escolta, eran sordomudas, las dos, sordomudas. Entonces, yo que milito en esto, porque ya hace rato que vengo haciéndolo, el año pasado me animé a dar un curso de discapacidad y derechos humanos que tuvo mucho éxito, gracias a Dios, y ahora bueno, con estas capacitaciones que lamento que no haya más gente, es una pena, porque la verdad que creo que hay que aprender, hay que... La ley no es engañosa, porque capacita a la persona normal y no capacita al Pero modo, claro, al modo. pero mirá qué es lo que pasa. ¿Sabes por qué acá no? Porque no tenemos personas con discapacidad en el ámbito del Poder Judicial. Si no, es más, ¿querés que te diga esta guía? Bueno, no, la guía mía del replicador, la que yo sigo, dice claramente si durante la capacitación hay una persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, tiene que haber obviamente, si hay una persona con discapacidad visual, yo me debo sentar al lado e irle leyendo lo que va diciendo, porque bueno, obviamente puede escuchar, y entonces está preparado para esto, pero sin lugar a dudas, como el Estado no cumple con la obligación de ocupar a gente que en realidad tiene una dificultad, pero que puede hacer un trabajo mejor que nosotros, sin lugar a dudas. Y lo dedica mejor que usted. Claro. Seguro. Entonces creo que esto es lo que tratamos de romper acá. A ver, la dificultad de la barrera está en la sociedad que entre comillas se cree normal. Yo me enfrento a la persona. Helen. Ella es ciega y sorda. Y yo me verdad Esto es así. Pero sigo porque si no, no termina. Está interesante el debate, me gusta. Escuchen, bueno, vimos esto, vamos a ver el último módulo, ¿sí? ¿Estamos dentro del horario, dentro de todo, no? ¿Sí? ¿Estamos dentro del horario? Este es el último módulo, prestemos atención porque, bueno, acá viene una parte también muy interesante, muy linda. Obviamente que esto requiere, esta capacitación a mí me la dieron gente en 2 días, en 3 días, o sea que los módulos están pensados para que se den 2 días, para hacerlo tranquilo, para poder debatir. Pero bueno, evidentemente nuestros tiempos en el Poder Judicial son otros, mis tiempos también son otros, de la Escuela de Capacitación son otros, así que bueno, creo que en un curso intensivo de 4 o 5 horas, aunque parezca, que creo que es a mí lo bastante divertido, ¿no? Entonces no. Y con la compañía. No, aparte que se puede interactuar y eso está bueno. Entonces, quiero que escuchen bien el relato de María Soledad Cisterna Reyes, una persona no vidente, pero que tiene todos los pergaminos habidos y por haber, absolutamente todos los pergaminos habidos por haber. Es excelente, yo tuve la dicha y el gusto de escucharlas disertar, y a Almudena Castro, que fue una de las capacitadoras, una española muy simpática, muy divertida, muy amena, que también se dedica a esto, es un procurador en España, que tiene un cargo absolutamente distinto a la procura de aquí, un poco más. Pero bueno, quiero que las escuchen ambas y hacemos los últimos ejercicios. El último ejercicio vemos el protocolo, que no lo vamos a ver ahora porque es inmenso, pero les pido que dejen los mails, ¿sí? Para que se los haga llegar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también, porque acá tiene herramientas muy importantes para que las podamos aplicar en nuestro propio tribunal, ¿sí? Bueno, vamos. Muy buenos días a todas y a todos. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde la distancia. Debemos tener presente que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ya había señalado el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley y el atributo de la personalidad, cual es la capacidad jurídica.
Pero fue necesario que la Convención en el siglo XXI explicitara este derecho tratándose de las personas con discapacidad. De esta manera, entonces, señaló que junto con el igual reconocimiento como persona ante la ley, era importante que los Estados partes aseguraran a todas las personas con discapacidad su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Y también adicionó orientaciones que se refieren a la implementación práctica de esta prescripción. Y es por ello que habló del sistema de apoyos a esta manifestación de la voluntad y las correspondientes salvaguardias. Salvaguardias que tienen que ver con el respeto de las preferencias y los derechos de las personas, evitar o eliminar los abusos, las influencias indebidas, que sea para actos particulares y concretos, por el más corto tiempo posible y sujetos a revisión judicial. El numeral 5 de este artículo se refiere a aquellos efectos específicos en el ámbito pecuniario, en el ámbito patrimonial del ejercicio de la capacidad jurídica. Sin embargo, este artículo 12, que está en plena concordancia con el principio número 1 de la Convención, cuál es el respeto a la dignidad, la autonomía personal, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, hoy día muestra un alcance mayor a la esencia sustantiva misma del artículo. Y con ello me refiero a cómo se proyecta el ejercicio de la capacidad jurídica en cuanto a otros derechos civiles. Derechos civiles que tienen que ver con la libertad personal, la seguridad individual, la integridad física y psíquica de las personas. También con la prohibición de toda forma de violencia y abuso. Y tiene que ver con el acceso a la justicia. Y ustedes saben como yo que en este ejercicio tiene importancia radical el rol de los jueces y el personal auxiliar de la Administración de Justicia. Pero también este artículo 12 tiene incidencia en lo que se refiere a derechos políticos. El derecho a voto, que muchas veces ha estado coartado por estas declaraciones de interdicción de personas que presentan ciertas discapacidades y la eliminación del derecho a sufragio. Tiene que ver con el derecho a ser elegido, con el derecho a integrar partidos políticos y otras organizaciones que les representen. Se relaciona también el artículo 12 con el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales. El derecho al trabajo, en cuanto a la celebración de contratos de trabajo en igualdad de condiciones laborales con los demás, en la realización de actos jurídicos y contratos que tienen que ver con el ejercicio del derecho a la salud. La capacidad jurídica también nos representa hoy día alcances que tienen que ver con el desarrollo social. Y es así que cuando hablamos de desarrollo social, inclusivo y accesible, este debe estar ligado y vinculado necesariamente al ejercicio de la capacidad jurídica con los alcances que he mencionado. Y esto está también estrechamente inserto en lo que es el actual modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad, que implica no solamente la deficiencia de una persona, sino la remoción de barreras. Y una remoción de barreras importante va a ser precisamente la eliminación de modelos de voluntad sustitutiva, de estos patrones de interdicción, de eliminación de la persona, una verdadera muerte civil. Por lo tanto, esto a su vez impacta en términos positivos esta adecuación normativa en términos de hacer menores las restricciones al ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales por las personas con discapacidad. En otras palabras, el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias implica que
al eliminar los obstáculos tendremos una mayor participación en la sociedad, mayor grado de ciudadanía y menor discriminación. Eliminar estos ámbitos y estos campos de discriminación que se han mantenido por siglos. Y también nos implica la reinterpretación jurídica y filosófica del principio pro homini. Principio pro homini que antiguamente lo veíamos desde el ámbito de la pseudoprotección a la persona con discapacidad y que hoy día nos hace dar un enfoque distinto y que tiene que ver con la potenciación de la expresión de la voluntad de las personas con discapacidad. Es allí donde radica hoy la sustancia del principio pro homini para las personas con discapacidad. Y desde luego, esto representa intensos desafíos para los Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aquellos Estados que no son parte también están involucrados en estos retos, toda vez que la Convención es un estándar internacional. A la vez, esto va a ir relacionado a lo que es la evaluación y el monitoreo nacional de cómo se va percibiendo este cambio, esta transformación en el siglo XXI hacia las personas con discapacidad en el ejercicio de su autonomía personal y la libertad de tomar sus propias decisiones. Se dirigió en términos muy sencillos a un niño con discapacidad, a una persona con discapacidad, de cómo se debería, le explicó, pero tan bien, tan amenamente, tan sin términos raros, porque la justicia está acostumbrada a escribir en términos raros, gente no entiende a veces lo que dice, de una forma tan